sobre compuertas lógicas, y para empezar vamos a definir lo que es compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son circuitos que nos permiten obtener resultados ingresando valores, digamos señales que ingresa, y usando un sistema binario representado por 0, que significa apagado, y 1 encendido. Existen varias compuertas lógicas, pero básicamente vamos a hablar de 5, que son las siguientes. AND es una compuerta lógica. NAND es otra compuerta lógica. OR es otra compuerta lógica. NO es otra compuerta lógica. Y NOR es la otra compuerta lógica. Ahora vamos a ocuparnos de hablar de cada una de ellas. Empecemos por la compuerta lógica AND. Esta compuerta lógica AND tiene como función esencial la multiplicación lógica. Es decir, lo que hace esta compuerta, toma los valores que le ingresamos y luego los multiplica. Ahora vamos a representar en una tabla este tipo de compuerta lógica. Armamos la tabla de verdad de la compuerta lógica AND. Como decíamos, este tipo de compuerta lógica lo que hace es cuando ingresamos valores, lo que hace es multiplicar. Por ejemplo, si ingresamos como entrada 0, en la otra entrada obtenemos, multiplica 0 por 0 es 0. Si ingresamos 0, ingresamos 1, multiplica 0 por 1, 0. Si ingresamos 1 e ingresamos 0, lo multiplica y da como salida 0. Y si ingresamos 1, ingresamos 1 también, da como salida 1. Es decir, que lo que hace este tipo de compuerta es, una vez que se ingresan los valores, los multiplica. Ahora vamos a la compuerta lógica NAND. Este tipo de compuerta realiza la operación contraria a la AND, es decir, que es su negación. Este tipo de compuerta lógica lo que hace es, cuando se ingresa, tiene como salida, 0, aun cuando los datos que se ingresan son 1. Y tiene como salida 1 solamente cuando por lo menos en una de las entradas hay un 0. Vamos a armar la tablita de verdad. Armamos la tablita. Entonces decíamos que esta compuerta lógica tiene como salida 0, aun cuando los datos de entradas son 1. Ahora vamos a la otro tipo de compuerta lógica, que es la OR. Este tipo de compuerta OR realiza la función de una suma lógica. Es decir, cuando se le aplica o se le ingresa 1, cualquiera, digamos, de su resultado, digamos, será 1, independientemente de los valores que ingresemos en una u otra entrada.
con excepción cuando en las entradas tenemos 0, la salida va a ser 0. Hacemos la tablita de verdad. Entonces decíamos que este tipo de comporta tiene esa particularidad de que cuando ingresamos el 0 nos da como resultado 0 cuando en ambas entradas tenemos 0. Cuando ingresamos 1 obtenemos 1, independientemente del otro valor de la entrada. Ahora vamos a la compuerta lógica no. Este tipo de compuerta lógica es un inversor. Es decir, que, por ejemplo, invierte los valores o los datos de entrada. Por ejemplo, si introducimos como valor de entrada 1, lo que hace es invertir y lo devuelve en 0, y así viceversa, con excepción de que si tenemos como dato de entrada 0. Vamos a representarlo en la tablita de la verdad. Otra de las particularidades que tiene esta compuerta lógica es que tiene solamente una sola de entrada. Entonces decíamos que esta compuerta lógica lo que hace se comporta como un inversor, o sea que invierte los datos de entrada. Si ingresamos 1, invierte la salida y nos devuelve 0. Si ingresamos 0, nos devuelve como salida 1, o sea que, y así viceversa. La particularidad que tiene esta tabla de verdad es que solamente tiene una sola entrada de datos. Y por último tenemos la NOR. Este tipo de compuerta lógica también cumple la función de suma lógica, donde los datos de entrada resultan también invertidos, ahorrándose el mismo comportamiento del no. Por ejemplo, para obtener en la tabla de verdad, por ejemplo, en este tipo de compuerta lógica, para tener una salida de 1, ambas entradas tienen que ser 0. Bueno, estas son las 5 compuertas lógicas que vimos. Eso es todo y nada más.